de México. Compartan, Carlos, gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, mexicanos patriotas. Les habla Berta Aguirre del canal de Mexicanos Patriotas, no al socialismo. Y quiero que compartan el video, por favor, hagan ese favorcito de compartir el video de Mexicanos Patriotas. Tenemos mucha información que les vamos a dar el día de hoy. A mí, la verdad, me da tristeza porque los mexicanos estamos en una situación tan, pero tan difícil. Y es más difícil cuando estamos divididos. México es uno de los mejores países de Latinoamérica, pero el más mal administrado, el más mal dirigido. Y hoy voy a ir a una denuncia pública. Les pido por favor que compartan el video. Esta bandera que ven ustedes aquí, esta bandera que ustedes ven aquí y este nombre merece ser respetado. Respetado por cualquier mexicano, extranjero que pise nuestro territorio mexicano o que se diga mexicano. Hoy hago la denuncia pública en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y en contra de un líder que es parte de López Obrador. Lo que habla Berta Aguirre siempre lo ha hablado con pruebas. Y ahora ustedes también van a buscar las pruebas. ¿Ok? Bueno, yo nunca hago un script de lo que voy a decir. Nunca hago acuerdos con las personas con las que voy a hablar. Nunca me pienso o me maquino lo que voy a decir, porque ya lo traigo aquí. Lo traigo con 30 y tantos años de carrera como abogada mexicana. Lo traigo como patriota mexicana. La mayoría de los mexicanos y una persona que tiene necesidades como todos de comer, de vestir, de trabajar, de pagar sus gastos, no haría lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Defendiendo los derechos y la libertad de los mexicanos y de los estadounidenses que vivimos en Estados Unidos. Primero, les voy a decir quién es Berta Aguirre, porque no quiero que el presidente de México o el pseudolíder quieran seguir dividiendo a México. Para los que es la primera vez que entran, este canal es para mexicanos patriotas y todo ciudadano, ser humano que esté en contra de el castrochavismo que se está implementando disque de izquierda en todo el planeta. Les voy a decir, yo, breve, les voy a decir, yo tengo mucha experiencia en los juzgados civiles, familiares, penales, federales y estatales del territorio mexicano, como abogada postulante y como funcionaria. Nunca cobré un cheque como funcionaria pública porque todo lo hice como meritoria. Todo lo hice para aprender lo que hoy, con mucho gusto, con mucha pasión, le doy a todos los seres humanos de cualquier parte del mundo. La verdad, a mí no me gusta hablar de mí, pero lo tengo que hacer. Yo, durante muchos años, litigué en México y fui funcionaria meritoria en México, desde recibir una denuncia criminal hasta la revisión del amparo en un juzgado de distrito o colegiado de distrito.
Mi experiencia es muy amplia gracias a mis maestros de la Universidad de Guadalajara. Hoy, después de mucho tiempo, tuve que emigrar a Estados Unidos para estar en la unificación familiar con mi esposo. Yo no vine por el sueño americano. Yo no vine a buscar dinero a Estados Unidos. Después de haber emigrado, vi el dolor de la gente que cruza para buscar una estabilidad. Me dediqué a ser consultante de inmigración, acredité mis grados en la Barra de Abogados de California y he hecho 2 veces el examen para ser abogado en Estados Unidos. Pero jamás me voy a hacer llamar abogada en Estados Unidos, aun cuando tenga la licencia como tal. No me voy a llamar abogada en Estados Unidos. Siempre me voy a llamar abogada en México. Entonces, a mí se me dio por haber emigrado corriendo por el cerro, después regresando a México y después entrando a Estados Unidos legal, se me dio el trauma, el pánico de la gente que cruza de indocumentada. Por eso me dediqué obsesionadamente a informar, a orientar, a hacer programas de radio, televisión, prensa escrita, artículos, todo sin que se me pagara un centavo, para alertar a toda esa gente que quiere cruzar y buscar una vida mejor. Entonces, me dediqué como consultante de inmigración y como mexicana. Jamás me he ido de México. Yo vivo entre México y Estados Unidos. Yo tengo mi casa a punto de perderla en Guadalajara, en Tonalá, Jalisco, por estar en todo esto. Porque a mí nadie me paga. A mí me ha donado la gente poquito a comparación de todo lo que yo he hecho y se los agradezco con el alma. Soy la que hace programas de radio, televisión, YouTube y nunca pongo mis cuentas ni nunca nada. Simplemente en ocasiones les pido para un boleto para ir a México en una manifestación, para ir a Houston, para ir a Oregon, para movilizarme para ustedes y para mí. Me dediqué a dar conferencias gratuitas en todo el territorio mexicano, Centroamérica y Suramérica para alertar a los emigrantes. Con eso yo me gané cuando ganó el presidente Donald Trump, y no fue Donald Trump el que me implementó el juicio criminal, no. Fueron los demócratas y soy víctima de terrorismo doméstico en California desde el 2013 porque viajaba a Cuba desde el 2010. Entonces me hicieron y me crearon un juicio criminal cuando los demócratas y México empezaron a traer las caravanas en septiembre del 2017. Aquí están mis citaciones al juicio criminal. Se me acusa de fraude, robo, estafa y hacerme pasar como abogado en Estados Unidos. Y es totalmente falso porque en todos mis canales de YouTube, en todos mis canales y páginas de redes sociales, Facebook, Hablando Claro con Berta Aguirre, siempre he dicho que no soy abogada en Estados Unidos y que no me interesa ser negociante como la mayoría de abogados en Estados Unidos. Eso, denunciar todo eso y llamar a todos los emigrantes dentro y fuera del territorio estadounidense a que peleen por sus derechos, sus verdaderos derechos. Eso me ganó un juicio criminal y el dar conferencias en México, Centroamérica, Suramérica y haber tenido programas de televisión en Televisa, Guadalajara, por más de 5 o 6 años. Tener un segmento en TV Azteca para alertar a los inmigrantes. Pero como venían las caravanas fraguadas por los demócratas en Estados Unidos, por López Obrador, por Marcelo Ebrard en México, pues obvio, hay que detener a esta loca.
Cuando gana Donald Trump, yo estaba en contra de Donald Trump por bocón, por ofensivo. Y yo dije, bueno, si Hillary Clinton, que yo le iba a Hillary Clinton, va a hacer un puente legal para que migremos de forma legal a Estados Unidos, pues yo me voy solita a hacer mi puente legal. Y se anunciaron diferentes conferencias en México, Centroamérica y Sudamérica para yo ir a alertar a los emigrantes. Entonces, desde el 2013 le hice una queja a Barack Obama porque me arrestaron en la garita de Tijuana y no me encontraron nada. Me detuvieron con un montón de armas apuntando a mi camioneta y a mis hijos mayores. Yo hice la denuncia y ¿cuándo me iba a hacer caso el gobierno? Si era un terrorismo desde el 2013 en mi contra. Y en 2015 me hacen esto. Nunca me encontraron nada. Nos apuntaron con sus armas más de 40 agentes fronterizos a mi camioneta, a mis hijos y a mí. Hice la denuncia, estuve llamando aquí, llamando allá, y hasta el día de hoy Barack Obama ni ninguna autoridad ha contestado esa arbitrariedad. Por eso esto se llama terrorismo doméstico. De ahí se juntó la barra de abogados de California, la Fiscalía de California, el Departamento de Inmigración de California y Washington. Me anduvieron investigando y no me encontraron nada. Le llamaron a todos mis clientes para que declararan en contra de Berta Aguirre y nadie quiso. Llegaron agentes de inmigración y yo lo denuncié en mis redes sociales y le dije al fiscal de ese tiempo, Javier Becerra, que hoy se encuentra en el poder con Kamala Harris, yo le dije, a mí cíteme y con mucho gusto yo voy a estar ahí. A donde me llamen, yo voy a ir, no me anden buscando y ni estén asustando a mis clientes. Pero se encontraron a 10 malagradecidos, mentirosos y fraudulentos de mis ex clientes y ellos firmaron la denuncia para que yo fuera detenida. Lo curioso que esa denuncia es desde el 2014 y me arrestan hasta septiembre de 2016 después de que yo ya había hecho mi examen en la barra de abogados de California. Entonces, esto es terrorismo doméstico para que luego López Obrador no diga, no le hagan caso a la abogaducha esa que tiene un problema criminal en Estados Unidos. Eso le respondió López Obrador a Braulio Muñoz de la comunidad indígena de Nayarit. Después, antítesis, el licenciado Mota Valderas, Valtera Mota, habló de mí en uno de sus programas y yo inmediatamente le llamé. En ese tiempo, Mota Valderas adoraba, besaba los pies de López Obrador. Entonces, me disuadieron de que me callara. No lo hice. Seguí. Yo inicié un movimiento con la señora Carmen Malagón cuando se vino la primer caravana en septiembre, que estaba Peña Nieto. Cuando se vino la primer caravana, yo le llamé a la campaña, a la gente de campaña de López Obrador y les dije que si ellos sabían de la caravana que venía, que se sabía de la caravana que venía, y dijeron que sí, que ya lo tenían todo controlado. Bueno, entonces, ahorita, de mi juicio criminal, desde septiembre del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, a mí no me han hecho el juicio porque ya no hay testigos, porque los testigos ya no quieren ir a declarar porque saben que están mintiendo, porque el fiscal se le cayó la coartada, porque la juez de la preliminar me quitó el delito de haberme hecho pasar como abogado en Estados Unidos, porque sus 5 testigos no lo probaron y después el fiscal me lo vuelve a poner y un juez dice, bueno, primero entra ella con 8 felonías y
3 delitos menores y ahora tu fiscal, lo dijo un juez, me traes 9 felonías y 29 cargos. Cada que yo me presento a la corte, el fiscal lleva cargos y cargos y cargos y yo aquí estoy dando la cara. Entonces, López Obrador, no te equivoques conmigo porque tú me conociste en Tijuana. Tú sabes que yo hice campaña ardua con Jesús Torres de Jalisco para que llegaras al poder. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya la presidencia de México estaba negociada con Peña Nieto. Por eso se jodieron a Naya. Por eso, votaran o no votaran, la presidencia ya era de López Obrador. Entonces, yo veo un video donde Videgaray está ante el Senado de Estados Unidos 2 años antes de que López Obrador fuera presidente de México, donde Videgaray viene y le dice al Senado de Estados Unidos: el próximo presidente de México es una persona de izquierda. El Senado de Estados Unidos le dice: ¿cómo de izquierda? No, pues que sí. México decide. Pero no, ya se la habían vendido, regalado, pagado a López Obrador y Salinas de Gortari. Entonces, ¿yo qué pinto en todo ese papelito? Pues que me hacen el juicio criminal para amarrarme en Estados Unidos y que no fuera a dar mis conferencias y alertar porque venían esas caravanas. Si esos caravaneros me hayan escuchado en su país, que ni hoy, ni mañana, ni pasado van a calificar en los Estados Unidos de Norteamérica por un asilo. Que les estén permitiendo entrar es porque es el juego político de los demócratas de izquierda, traidores a la patria de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo es López Obrador y Gilberto Lozano para los mexicanos. ¿Cómo les pruebo que López Obrador es hijo de Salinas de Gortari y que él está representando a Salinas de Gortari para seguir en el poder? Cuando yo estuve en Cuba en 2010, que fui como abogada por una FM3 de una cubana, ahí me enteré de lo que no se pueden imaginar y entre eso me enteré que Salinas de Gortari estaba en Cuba. Yo no le tomé mucho aprecio porque pues mi onda era la FM3. Entonces, hasta ahora estoy atando cabos de que lo que me dijeron en Cuba, de que iba a haber un partido nuevo en México que se iba a llamar Morena. Me doy cuenta que Fidel Castro, antes de morir, y Salinas de Gortari delinearon e hicieron Morena para poder implementar el castrismo, el izquierdismo, el chavismo en territorio mexicano. Vean lo que dice Salinas de Gortari, que tiene su casa en Cuba, que López Obrador tiene su oficina en Cuba, en La Habana, que Fernández Noroña, J. Cole y todo el partido de Morena se encuentran yendo a La Habana. Y van a decir ustedes, está loca. Miren, aquí busquen y se van a poner a investigar. Aquí está Salinas de Gortari en Cuba, cuando la muerte de Fidel. Él dice que Fidel Castro no le dio asilo. El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari reapareció en Cuba como invitado al homenaje póstumo de Fidel Castro. Habló sobre la estrecha amistad que tuvo con quien fuera dictador por casi 50 años y que solo durante los sexenios del PRI mantuvo buena relación con este país. Vine para expresarle mi pésame al pueblo y al gobierno de Cuba y fui invitado por el gobierno de Cuba. Se realizó la ceremonia con la presencia de jefes de Estado y ex jefes de Estado. Después de 20 años,
una de las figuras más representativas del Partido Revolucionario Institucional y a quien se le señalara en la década de los 90 como el responsable de la peor crisis económica que ha tenido México, regresó a la isla asegurando que Fidel Castro no le dio asilo después de terminar su mandato. No había necesidad de dar refugio. En ese momento generaba una hostilidad tremenda hacia mi persona porque se le imputaba la responsabilidad completa en la crisis tremenda, terrible que estaba viviendo el país. Lo que hice fue ausentarme de México y uno de los lugares en los que estuve precisamente fue en Cuba. Considera haber sido un vínculo importante entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba, mientras Bill Clinton, Fidel Castro y él ocupaban la presidencia de sus países. Clinton tenía una enorme preocupación que la migración masiva de cubanos le fuera a generar un nuevo problema. Me pidió entonces que hablara con el comandante Fidel Castro y tratara de establecer un puente de comunicación. Dijo que esa labor de mediación entre Clinton y Castro tuvo consecuencias positivas. Ese diálogo que se estableció en finales de 1994 fue que se pudo retomar el convenio de visado entre los dos países. Carlos Salinas recordó que la primera vez que Fidel Castro regresó a México, después de haber vivido un tiempo en tierras aztecas y partir en 1956 a Cuba en el yate Granma, fue como invitado a su toma de posesión cuando se convirtió en presidente en 1988. Ahí está. Ahí está. Salinas de Gortari fue el que hizo la crisis económica más grande de México. Y hoy, ahí, en Cuba, fraguó con Fidel Castro la creación de Morena. Ahí nació el castrismo para México. Por eso López Obrador, 18 años buscando la presidencia. Entonces, estando en Cuba, yo me entero que efectivamente Salinas de Gortari estaba en México y él lo reafirma diciendo: cuando salí de la presidencia había una mala disposición para mi persona y más después de la muerte de Colosio. Por eso fue y se guardó en Cuba para formar Morena. Si se dan cuenta, curiosamente, Bill Clinton, demócrata de izquierda, Salinas de Gortari, amante de la dictadura castrista, alumno de López Obrador como Hugo Chávez, y Fidel Castro, 3 presidentes de izquierda supuestamente arreglaron la situación para que no hubiera más cubanos yendo a Estados Unidos. Necesito que se pongan a leer. Necesito que se pongan a investigar. No se crean de todo lo que sale o lo que yo pueda decir. Tenemos que investigar. Por eso, López Obrador hoy te dice austeridad. Austeridad. Hoy te dice López Obrador que la clase media alta es la que echa a perder el país y a la que destruyó Salinas de Gortari en su sexenio. Aquí tenemos otra prueba de el apoyo de López Obrador al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es la agrupación de países de izquierda donde quieren la austeridad y el sometimiento, y en Latinoamérica, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile, México, Cuba, Venezuela, Brasil. Estamos invadidos del izquierdismo de Fidel Castro después de muerto. Ahora, los demócratas también jugándole al vivo con esta situación. ¿Por qué hago esta denuncia pública? Porque ya basta de que estén juzgando a Berta Aguirre por un pseudo líder que se ha dedicado a denotar a verdaderos líderes
que estamos en contra de este castrismo. Se ha dedicado a mentir, se ha dedicado a hacerle el caldo gordo a López Obrador. López Obrador, cuando empezó su campaña, a todos nos engañó, incluyéndome a mí, diciendo que iba a cambiar las cosas y empezó con lo de la revolución bolivariana. Y vamos a hacer de la revolución bolivariana, y vamos a hacer, y vamos a deshacer. Y la gente no entendía que López Obrador estaba hablando del castrismo. López Obrador estaba hablando de seguir sometiendo a Cuba con el dinero de México. Eso no es justo. De estar sometiendo a México financiando Centroamérica, de estar financiando con el dinero de los mexicanos al Foro de Sao Paulo a partir de enero 2020 con $1,000 millones. ¿De dónde salen los $1,000 millones para el Foro de Sao Paulo? De la bolsa de los mexicanos. ¿De dónde salen los $7.5 millones mensuales que está llevando Noroña, la sopilota J. Cole, a Cuba para los pseudomédicos del G2 cubano? De la bolsa de los mexicanos. ¿De dónde sale este ridículo discurso de Raúl Castro de retirarse del poder de Cuba? De las artimañas de López Obrador y Raúl Castro, queriendo engañar a los cubanos y queriendo engañar al planeta. ¿Cree la gente que hablar de castrismo en Cuba tiene apellido Castro? No. Hablar del castrismo, en Cuba es hablar del comunismo, sometimiento, hambre. Aunque cambie de apellido, es la misma gata pero revolcada. Fidel Castro dejó el poder cuando yo fui en el 2010. Él ya no era supuestamente presidente. Yo me peleé en la Embajada de México en Cuba, que el embajador Lemus, la cónsul de documentación, gozaban de los beneficios sexuales económicos de Fidel Castro, no de Raúl Castro. Cuando yo me peleo en la Embajada de México, me doy cuenta que la puerta de la Embajada de México está custodiada por cubanos. Me doy cuenta que a mí me llevan porque me denunció la cónsul, porque me metí a patadas al consulado, a la Embajada de México en Cuba, porque trataron mal a mi clienta. Entonces, me entero que Fidel Castro seguía siendo el presidente de México, de Cuba, por atrás de Raúl Castro. Es lo mismo que está haciendo Raúl Castro en la isla al decir que se va. Pero su discurso es idéntico a los shows mañaneros que se avienta López Obrador. El señor Raúl Castro tiene cáncer de colon, pero va a seguir dirigiendo Cuba, manejando a Díaz-Canel, manejando a todos los que se quedaron a la dirección del PCC, Partido Comunista de Cuba, apoyado por López Obrador. J. Cole, la presidenta de Morena, está pidiendo que se le agradezca a Hugo Chávez lo que ha hecho. ¿Les parece bien que nosotros le tengamos que agradecer a Hugo Chávez? Y es la misma retórica que tiene Noroña. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. ¿Tú lo conociste a él? Lo conocí y la verdad es que mi admiración plena.
Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero sí, con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. Ahí está. O sea, nosotros tenemos que valorar lo que hizo el comandante Chávez con Venezuela. Nosotros los mexicanos tenemos que rendirle pleitesía a la izquierda comunista de Cuba y de Venezuela y financiar al régimen cubano que ahorita no tiene dinero, que vive de las remesas de los cubanos en el exterior. Miren, querrán tirar la transmisión, pero aquí vamos a seguir. Aquí está diciendo López Obrador. López Obrador pone estatuas de Fidel. Los pongo para que investiguen. Y el Che Guevara. Y ustedes dicen que no es castrochavismo. Le platicábamos de las estatuas de bronce, este conjunto escultórico de Fidel Castro y el Che Guevara, que se acaba de instalar en la colonia Tabacalera, aquí atrás del Museo de San Carlos. Este conjunto escultórico había pedido el diputado Jorge Triana que fuera retirado y hubo un intento de robar la pieza, así que tenía apenas unos días de haber sido instalado y por los ladrones de bronce habían pretendido removerlas, así que finalmente hubo que protegerlas, este nuevo conjunto aquí en la ciudad. Ahí está. Y ustedes que dicen que no estamos como Cuba y Venezuela, y ustedes que le van a López Obrador, dicen que les está ayudando. Aquí, sí. Aquí, López Obrador, todo está en el internet, ya el que se quiera hacer tonto ya es otra cosa, pero se van a las mañaneras de López Obrador y se van a lo que supuestamente les dice el pseudo líder que ha dirigido mal la oposición de México, pero vamos a tener que romper ese lazo, ¿ok? López Obrador cambió su discurso sobre la revolución bolivariana porque se dio cuenta que los mexicanos empezamos a darnos cuenta de a dónde iba, ¿ok? Por lo menos para mí, yo soy de la Dirección Nacional de Morena, para mí es tan importante el trabajo que va a hacer Morena en términos de transformar a México, como el segundo, a mi juicio, importantísimo papel que puede hacer Morena en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios como Venezuela, a fin de consolidar los cambios y profundizarlos. Yo creo que esa es una tarea importantísima que México podría realizar. Imagínense ustedes el escenario de la integración de México en este proceso de cambios latinoamericanos. Digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. Eso haría, a mi juicio, una gran diferencia con la situación que tenemos ahora. Necesitamos ampliar esa revolución. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece?
Más claro, ni el agua. ¿Qué significa la revolución bolivariana? Preguntémosle a un cubano. La revolución bolivariana en Cuba es la austeridad. Tú comes yuca, arroz con gorgojos en las despensas de Morena y yo, López Obrador, vivo en Palacio Nacional en un departamento que tenía Peña Nieto ahí, y cuando vienen y toman el Zócalo, me voy a vivir al castillo de Chapultepec y despacho en Palacio Nacional. Mi hijo puede vivir, mi hijo López Obrador, Andrés López Obrador, puede vivir en Houston cuando no sabía ni en qué iba a trabajar después de que su papá ganó la presidencia. Entonces, el hijo de López Obrador, al igual que los hijos, nietos y bisnietos de Fidel Castro, de Raúl Castro y de Díaz-Canel, son millonarios, mientras los cubanos no tienen para comer y están comiendo tripas de res cuando en Cuba está prohibido comer carne de res. 5 años de cárcel para el que mate una vaca y yo tengo pruebas. En Cuba están dándoles tripa de res. ¿De dónde? ¿De dónde tanta tripa de res si no hay tanta res en Cuba? De las tripas de los muertos en Cuba. A mí me llama gente de Cuba, de Venezuela, pero gente de confianza. Militares de México, líderes de México, líderes en Estados Unidos. Yo simplemente soy una mexicana patriota más que está en contra del socialismo, en contra del castrochavismo. Perdón, el socialismo de equidad, correcto, pero el socialismo desigual y el comunismo desigual de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro, yo no estoy de acuerdo con ese socialismo. Yo me he dedicado las 24 horas del día de los últimos 4 años a estar aquí concientizando, hablando, llamando, despertando, porque sé que a los mexicanos que ahorita le van a López Obrador van a empezar a llorar o ya están empezando a llorar, como le pasó a Cuba. Cuba despertó el día que Fidel Castro tomó la presidencia de Cuba. Al momento de hablar de la revolución y de la austeridad, fue cuando la gente de Cuba despertó, y por eso hay mucho exiliado cubano en Miami que no estuvieron de acuerdo. ¿Cuánto exiliado mexicano vamos a tener en Estados Unidos? Porque gracias a Dios en Estados Unidos existe 2 partidos, republicano y demócrata. Y hay demócratas que no están de acuerdo con Joe Biden y su izquierdismo. Hay republicanos que están de acuerdo con Joe Biden y su izquierdismo. Pero al final de cuentas, quien manda en Estados Unidos es el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras haya en los países un poco de democracia, no se van a salir con la de ellos. Por eso, mexicano, te invito a que pienses muy bien, por quién vas a votar en estas elecciones. Con López Obrador no hubo 30 millones de mexicanos y ahorita es más la fama del tigre de Santa Julia que se está dando López Obrador, de que él es el grande, de que él es el poderoso, de que todo mundo le va a López Obrador. ¿Por qué se nota que le van a López Obrador? Porque los que le van a López Obrador están unidos. Los que le van a López Obrador hacen sus canales de redes sociales para hablar de López Obrador.
porque los que le van a López Obrador están dormidos, porque los que le van a López Obrador están engañados. Esa persona que se dice de Hablando Claro con Berta Aguirre es parte de la gente de Gilberto Lozano, que se ha dedicado a querer hacer dudar del trabajo de Berta Aguirre. Pero yo aquí estoy dando la cara. Bueno, esa es la primera parte de la denuncia en contra. Esa es la primera parte de la denuncia en contra de López Obrador financiando al régimen cubano. Esta es la primera parte de la denuncia de López Obrador ante el mundo del financiamiento al Foro de Sao Paulo. El que no me crea, váyase por favor a la misma página de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y ahí busque el financiamiento de López Obrador le cambiaron el nombre, poniéndole el nombre de es el Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla. Se lo pusieron con la finalidad de darle una talladita en el lomo a López Obrador. Pero aquí está, ¿ok? Cuando trajo a Evo Morales lo dijo, que López Obrador era un buen compañero porque lo había sacado de Bolivia, ¿ok? Atención California, ahora hay un nuevo... Vamos a ver cómo todo el mundo sabe que López Obrador sigue los pasos. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue alimentando las teorías que apuntarían a que el gobernante seguirá los pasos de Hugo Chávez y de Fidel Castro en su administración. En época preelectoral, diversos analistas señalaron que este político de izquierda tenía cercanía ideológica con Chávez. Pero su misma maquinaria y electorado se encargó de intentar desmentir tal afirmación, pero la polémica se ha vuelto a avivar. Se confirmó que Nicolás Maduro, sucesor de Chávez y quien gobierna bajo cuestionados métodos a la Venezuela de hoy, fue invitado a la toma de posesión de López Obrador este 1 de diciembre. Esta decisión ha causado indignación en diversos sectores políticos mexicanos, pero ¿realmente López Obrador nunca mostró afinidad por los líderes socialistas? Aquí el recuento de algunos hechos. López Obrador ha sido cuidadoso en no demostrar plenamente simpatía con el proceso político adelantado por Chávez en Venezuela y seguido por Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2013 escribió un tuit que decía: sin carga ideológica, es innegable que Chávez tuvo el arrojo de hacer historia y siempre contó con la mayoría de su pueblo. Eso enaltece. En diversas entrevistas de medios locales se le increpó sobre este particular y aunque nunca reveló estar alineado con los ideales de Chávez, tampoco denunció los desmanes que ocurren en Venezuela. Antes de su elección, otra denuncia levantó las sospechas. El diputado venezolano al Parlamento Suramericano, Rafael Ramírez Colina, denunció que López Obrador estaría recibiendo asesorías económicas de Alfredo Serrano Mancilla, un economista español que asesoró al régimen de Venezuela en materia política económica. Otro elemento que ha generado preocupación sobre el pensar de López Obrador es su afecto hacia la causa de Fidel Castro en Cuba. Durante un acto público a finales de 2016, López Obrador dijo lo siguiente: para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones, porque supo conducir a su pueblo y alcanzar la auténtica, la verdadera independencia. La duda parece latente. Aún así, ¿qué podría diferenciar a López Obrador de Chávez y Castro?
A diferencia de Chávez y Castro, quienes gobernaron en procesos consecutivos, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no aspira a un segundo mandato presidencial. Incluso propuso que su gobierno sea sometido a revocatorio cada 3 años, lo que le permitiría a los mexicanos expresar si están conformes o no con su gestión. Además, López Obrador ha señalado que no está en sus planes adelantar procesos de expropiación ni de modificación de leyes de alto impacto. ¿Lo cumplirá? Ahí está. Más claro ni el agua, ¿ok? Y la última de López Obrador es ir por el dinero del narco para llevarlo a lavar a Cuba y después entregar a los narcos sin dinero a Estados Unidos, porque el Senado está a punto de decir que los cárteles mexicanos son terroristas. Entonces, López Obrador, ayudado por Raúl Castro, está diciendo que inviertan en Cuba, que se puede hacer negocio en Cuba, y yo ya les demostré en otro video que a mí me estafaron en Cuba y que un extranjero, según las leyes de Cuba, aquí, según la Constitución de Cuba, de la República de Cuba, y según el procedimiento penal de Cuba, ningún extranjero puede tener negocios o propiedades en Cuba. Entonces, engañando a los narcos, a los empresarios, les está diciendo que hay negocio en Cuba, cuando en Cuba nadie puede ser propietario de negocio, ni los propios cubanos. Con Cuba. Hermanos mexicanos, eso fue ayer. Hermanos mexicanos, si usted va a invertir un solo peso mexicano, se arrepentirá el resto de su vida. A no ser que usted sea el lavatín del Chapo Guzmán, que no le importe perder dinero, usted lo haría invirtiendo en Cuba. Conozco varios empresarios y conozco personas que hablan con empresarios que tienen la intención de invertir en Cuba. Y me llaman, Ale, tengo un amigo inversionista que está pensando en invertir en Cuba. Le digo, pónmelo ahí al teléfono. Y cuando hablamos, el hombre pierde las ganas de invertir en Cuba, pero la visión de los negociantes es que ven a Cuba como un terreno fértil para la inversión, porque ahí no hay nada. Pero lo primero que allí no hay, señores inversionistas, es respeto por ustedes. No lo hay y no lo va a haber. Porque la dictadura cubana no ha cambiado, la dictadura cubana es la misma y seguirá siendo la misma. Ahora el viernes se va Raúl Castro del partido. Este viernes, Raúl Castro renuncia, se retira del Partido Comunista de Cuba. Eso es, ante los ojos del mundo ciego y débil visual, un gran cambio en la estructura política de Cuba. Se fueron los Castro, se acabó la dictadura. No. Eso es lo que le están diciendo a Biden, la gente del Grupo Café. Eso es lo que le están diciendo a la administración demócrata en Washington. Eso es lo que le están diciendo. Pero eso no es. No hay ningún cambio de nada. Raúl Castro se puede retirar. Se puede morir en 10 minutos. Que la dictadura cubana seguirá con su estructura de partido único y con su mentalidad mediocre y octogenaria. Porque son los jóvenes, el pueblo, es la gente la que tiene que salir a la calle y cambiar su realidad. Por eso no podemos decir el castrocomunismo. No, un momento. Comunismo a secas. Comunismo y mierda es lo mismo. Entonces,
Entonces, comunismo a secas. Porque si usted le pone el castrismo, usted está aceptando que saliendo Castro del poder va a existir un cambio. No hay cambio, caballero. Y no le podemos permitir a la gente, a nadie, que le diga, no, pero si ya se fue Castro del poder. Porque usted verá la prensa. Usted verá la prensa, los titulares. Eso va a ocurrir el viernes. Usted verá los titulares el sábado y el domingo, el lunes, la semana que viene, usted lo verá. Cambio político en Cuba después de 60 años. Usted verá, todos los titulares van a llevar la palabra cambio. Porque es lo que necesitan los comunistas, que se lea en el mundo entero. Y la verdadera obra, que es la que estamos haciendo todos los cubanos dentro y fuera de la isla, van a tratar de ocultarla bajo la mentira una vez más. Hoy está preso el gato, desde ayer, secuestrado, el gato de Cuba, el personaje que ha sido los últimos meses muy seguido en las redes. Ahorita vamos a hablar de los detenidos en Cuba. Ahí está. Hay muchos presos políticos en México. Hay muchos asesinados en México porque López Obrador no acepta de que o estás con él o estás contra él. La segunda parte de este video les voy a hablar de por qué se quiere quedar con el Senado, con el Poder Judicial y con la Cámara de Diputados y el INE. Se los voy a explicar perfectamente bien.